Hola a todos, yo soy Yuriko Pitones y este video forma parte de la sesión especial de teoría de códigos y sus aplicaciones. Quiero agradecer a los organizadores por la oportunidad de compartir esta charla con ustedes. En esta ocasión les voy a hablar sobre el ideal binomial de un código lineal. En esta plática vamos a considerar un código lineal C, que voy a denotar como C, y veremos cómo asociarle un ideal binomial, al que denotaremos I de C. Podemos calcularlo también a partir de una matriz generadora de este código y después, utilizando bases de Grebner, podemos encontrar un conjunto especial de binomios que corresponden a la base de Graber. Aquí vamos a distinguir un conjunto de palabras o de elementos del código muy especial, que son las palabras de soporte minimal. En particular, estas palabras de soporte minimal nos dan información acerca de los pesos generalizados. Y bueno, podemos, por mencionar algunos, el primer peso, que corresponde a la distancia mínima, y el segundo peso. Bien, entonces para fijar notación se hace un código lineal de longitud n y dimensión k sobre un campo finito y vamos a denotarlo como se suele hacer comúnmente, con un paréntesis cuadrado. N denota la longitud, K la dimensión y aquí hacemos referencia al campo con el que estamos trabajando. Un código siempre está determinado por una matriz G que se llama matriz generadora, tendrá tamaño K por N y es una matriz generadora de un código lineal con parámetros NK sobre el campo Q si las filas de esta matriz te forman una base para el código lineal. Recuerda que como C es un código lineal, en particular está en FQ a la N. Entonces podemos considerar una base de este subespacio y con esto formar una matriz generadora. Dentro de los elementos del código vamos a distinguir unos elementos especiales que son las palabras de soporte minimal. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, son palabras que pertenecen al código de tal forma, que denotaremos con M, de tal forma que no existe otra palabra dentro del código con soporte contenido en el soporte de esa palabra M. Y el soporte de una palabra es el conjunto de índices de tal forma que sus correspondientes coordenadas son distintos de 0. Una palabra en general se puede ver de esta forma. Bien, entonces, ¿cómo asociamos un ideal binomial a cualquier código lineal? Bueno, la definición es la siguiente. Lo vamos a denotar con I de C, porque depende del código, y este ideal va a ser generado por el conjunto de binomios x a la a menos x a la b, de tal forma que la diferencia de sus vectores exponentes forman un elemento del código. Aquí estoy utilizando la notación estándar para un monomio que denotamos x a la a es un producto de variables donde el exponente a en realidad es un vector de tamaño n. Este ideal binomial es un ideal que está contenido en el anillo de polinomios en n variables y que también para ahorrar notación denotaremos como k de x. Bueno, tenemos un teorema que nos relaciona la matriz generadora de este código con el ideal binomial que acabamos de definir. De hecho, nos da una forma
de calcularlo. Si tenemos G, una matriz que es generadora del código C, con filas W1 hasta WK, entonces el teorema dice que el ideal binomial está generado por la diferencia de X del monomio X correspondiente a la fila WJ-1 y te consideras todas estas diferencias de J igual a 1 hasta K, unión XI a la Q menos 1. Y esto de I igual 1 hasta N. Tienes todas las variables elevados a la Q, entonces consideramos N de estas diferencias. Este conjunto, este ideal también es, por supuesto, un ideal binomial y el teorema nos dice que coincide con el ideal binomial asociado al código. Entonces, esto nos da una forma de calcular este ideal binomial. Nos da un algoritmo. Vamos a ver un ejemplo. Si consideramos el código con parámetros 7 y 4 sobre Z2 con la matriz generadora dada por esta que tenemos aquí, entonces para definir el ideal binomial hay que fijarse en las filas. A cada una de estas filas le vamos a asociar un monomio menos 1. Tenemos 1, 2, 3, 4, porque la matriz tiene 4 filas, es de 4 por 7. Unión, las variables x1, x2, x3, x4, hasta x7, elevadas al cuadrado, porque estoy en Z2, menos 1. Entonces, si hacemos el correspondiente monomio, por ejemplo, a la primera fila, tenemos que el monomio corresponde a x1 por x3 por x7 menos 1. Y de esta forma tenemos definido un ideal binomial asociado a un código lineal. Otro ejemplo, si consideramos el código con parámetros 6 y 3 sobre el campo Z3, dado por la siguiente matriz generadora, su ideal asociado, su ideal binomial asociado es este que presentamos aquí. Entonces, bueno, ahora lo siguiente es preguntarnos cuál es la relación del código, perdón, del ideal binomial asociado al código con las palabras de soporte minimal, o cómo es que yo puedo obtener este conjunto de palabras con soporte minimal. Bueno, cuando tienes un ideal, cuando queremos utilizar técnicas de base de Grebner, podemos asociar diferentes bases. Por ejemplo, tenemos la base reducida, la base universal y tenemos también un conjunto que se llama la base de Graver. La base reducida de un ideal consiste de un conjunto de polinomios que en particular son mónicos y tales que sus términos líder no dividen a ninguno de los monomios de los polinomios que aparecen en esta base de reducida. Una base de Grebner universal es unión de todas las bases reducidas y en particular la base universal está contenida en la base de Graver. Y esta está formada por un conjunto de binomios que se llaman primitivos. ¿Cuándo decimos que un binomio es primitivo? Bueno, si tú te consideras un binomio que pertenece a tu ideal binomial, es primitivo si no existe otro en el ideal, de tal forma que el primer monomio divide al primer monomio de este binomio y la
cola del binomio XA' menos XB' divide a la cola del binomio X a la A menos X a la B. Entonces, si no existen estos binomios, decimos que tenemos uno primitivo. Entonces, con este conjunto definimos la base de Graver. Bueno, entonces, ¿cómo podemos calcular una base de Graver para el ideal binomial asociado a un código lineal? El primer paso es considerar el siguiente ideal. Vamos a hacer un levantamiento del ideal binomial asociado al código y consideras el siguiente ideal binomial. X a la U1 multiplicado por Z a la U2 menos X a la U2 multiplicado por Z a la U1. Aquí estoy utilizando la notación estándar de monomios y la condición que tenemos es que el vector U1 menos el vector U2 debe de ser un elemento del código. Entonces, fíjate que este ideal pertenece a un anillo de polinomios mucho más grande porque ahora estamos incluyendo variables z. Entonces, este ideal, perdón, pertenece al anillo de polinomios en variables x y variables z. Bueno, teorema. Sucede que una base de Graver de este ideal coincide con una base reducida de él mismo. Entonces, aquí el procedimiento consiste en una vez que tienes definido este ideal, calculas una base reducida de este ideal binomial y por lo tanto vas a tener una base de Graver de este ideal. Entonces, ¿cómo regresamos al ideal binomial asociado al código? Bueno, se sustituye la variable z por 1 y ahora ya tenemos todo considerado en el anillo de polinomios solo en las variables x y por lo tanto tenemos definido una base de Graver del ideal binomial asociado al código. Bien, entonces, ¿dónde están las palabras de soporte minimal de un código lineal? Pues el siguiente teorema nos dice que estas palabras de soporte minimal es un subconjunto de los vectores relacionados a la base de Graver del ideal binomial asociado al código lineal. Como ejemplo, tenemos el segundo que habíamos mostrado antes, con parámetros 6, 3 sobre Z3, definimos el ideal binomial asociado a este código y cuando calculamos una base de Graver, recuerda que todo esto, como estamos utilizando técnicas de bases de Grebner, es respecto a cierto orden monomial. En este caso, si la calculamos respecto al grado, al orden lexicográfico graduado, obtenemos que tiene 318 elementos. Y estos 318 elementos representan a 22 palabras del código. Están asociadas a 22 palabras del código, que es esta lista que tenemos aquí. Ahora, hay que notar que todos los que aparecen aquí o que están en relación con los elementos de la base de Graver, no todas son palabras minimales. Por ejemplo, la palabra 1, 2, 0, 1, 1, 0, que pertenece a este conjunto, aquí está, sucede que el soporte, existe otra, el soporte de 1, 1, 0, 0, 0, 0, existe otra en este mismo conjunto,
de tal forma que su soporte está contenido en el soporte de esta palabra. Eso quiere decir que esta palabra no es una palabra de soporte minimal. Entonces, sin embargo, las palabras de soporte minimal están contenidas en estas palabras que están relacionadas con los binomios que pertenecen a una base de Graeber del ideal binomial asociado a este código, a un código lineal. Bien, entonces, ¿por qué nos interesa distinguir este conjunto de palabras de soporte minimal o tener una forma de encontrarlas? Bueno, pues porque en particular podemos hablar de pesos generalizados de los códigos lineales y la distancia mínima, por ejemplo, se calcula como el mínimo de los soportes de las cardinalidades de los soportes de las palabras del código. Entonces, es bueno distinguir este conjunto porque sabes que ahí vas a tener una palabra donde se alcanza la distancia mínima y también es interesante seguir explorando si puedes encontrar información sobre la segunda distancia o la tercera distancia, solamente fijándote en el conjunto de palabras de soporte minimal de un código lineal. Hasta aquí voy a dejar esta charla y bueno, los invito a que sigan viendo los videos de la sesión de teoría algebraica de códigos.